¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva sesión del curso de Antropología Filosófica. Así que, como siempre, pasamos a compartir el PPT que tenemos preparado. Más allá del rostro es la sección, como saben, final del libro de Totalidad Infinito, ¿no? El curso no ha tratado de sintetizar todo Totalidad Infinito, pero sí creo que tienen herramientas conceptuales válidas para poder tener una idea marco y principal del texto, digamos, ¿no? Esta parte de más allá del rostro es precisamente trabajar ciertos conceptos como el de amor, ¿no? Que me gustaría que cerrar el curso con algunas lecturas talmúdicas, pero antes de separarnos de Totalidad Infinito, ver la idea de la caricia, el eros, el amor, ¿no? Porque son conceptos que a veces suelen ser malentendidos, porque cuando alguien escucha amor o eros, inmediatamente quiere relacionarlos con el sentido común, con la forma convencional, como los utilizamos. Y es válido hacer eso, pero a un nivel académico es mejor evitarlo, ¿no? Porque como se nos enseña en el nivel académico, los autores siempre resemantizan, le dan un contenido diferente y distinto a palabras usuales. Y en el caso de Levinas no es lo contrario, digamos, ¿no? Entonces, él va a tratar de explicar, ¿no? Este más allá del rostro, ¿no? eh, que va a ir abriendo también muchas de las preguntas y de las inquietudes de un texto también ya de la década de los 70, ¿no? De otro modo de ser o más allá de la esencia, ¿no? Pero no nos adelantemos todavía a mencionar esas cosas, vayamos a lo que nos dice Levinas, ¿no? Hay que resaltar la claridad con la que Levinas aborda y sintetiza el tema de su obra al iniciar esta sección final del libro. En ambas citas, que vamos a presentar en un momento, veremos la complejidad que implica entender la relación de responsabilidad que tenemos para con el otro, la cual, como hemos visto en extenso en el presente curso, no se remite a integrar en nosotros un ejercicio de reciprocidad o llevar con nosotros un peso o una carga. Por el contrario, la forma más plena de existir, nos muestra Levinas, implica asumir nuestra responsabilidad con el otro, ¿no? Cito a Levinas, la relación con el otro no anula la separación, no surge en el seno de una totalidad y no la instaura al integrar en ella al yo y al otro. La situación del cara a cara no presupone además la existencia de verdades universales en las que la subjetividad pueda absorberse y que sería suficientemente contemplar para que el yo y el otro entren en una relación de comunión. Es necesario, sobre este último punto, sostener la tesis inversa. La relación entre el yo y el otro comienza en la desigualdad de términos trascendentes, el uno con relación al otro, en donde la alteridad no determina al otro formalmente, como la alteridad de B con relación a A, que resulta simplemente de la identidad de B. Dista de la identidad de A, la alteridad del otro, aquí no resulta de su identidad, sino que lo constituye. Lo otro es el otro. Entonces, esto hay que entenderlo en toda su complejidad, ¿no? Normalmente la subjetividad tiende a interpelarse como se interpela en el espejo, ¿no? Yo, ¿no? Yo que soy quien soy, que me gusta, cómo asumo mis cuitas, cómo asumo mis temores, resquemores, miedos, cómo mis miserias, mis cualidades, mis habilidades, ¿no? Cómo yo me defino, me determino, me condiciono. Pero hay otra forma de existir, que no es solamente el priorizar mi necesidad, priorizar mi gusto, sino entender que la subjetividad no pasa por mí, sino que pasa por mí a través del otro. La subjetividad cambia su foco, ya la atención no está puesta sobre uno, sino que en la subjetividad verdaderamente, piensa Levinas, se pone sobre el otro, ¿no? Hay una relación con el otro, ya no es una relación con uno mismo, sino que es una relación que implica un vínculo, ¿no? Que implica una responsabilidad para con el otro, ¿no? Este otro que no es nadie en específico, mi hermano, mi cuñado, mi amigo, una persona que pertenezca al mismo grupo socioeconómico que el mío, que vive en mi barrio, ¿no? Sino que es cualquier otro, ¿no? Cualquier otro ser humano, yo tengo este deber de tratarlo reconociendo su alteridad, su diferencia, ¿no? Entonces esto obviamente va a significar una ruptura con lo tradicional, ¿no? Porque
La forma convencional o tradicional de relacionarnos entre las personas siempre es desde un yo que determina las condiciones de aparición de los otros, ¿no? Cómo me visto yo, cómo pienso yo, qué consumo yo, qué me gusta a mí, qué me es agradable a mí, dónde vacaciono, dónde estudio, etcétera, etcétera. Y los demás aparecen en correlación a mi yo y mis intereses. Pero en el caso de Levinas, más bien, el enfrentarse a uno mismo no pasa por, vuelvo a repetir, ¿no? Indagar sobre uno, volver sobre uno, sino liberarse de un pensamiento binario, dicotómico, de un pensamiento que nos arrastra no hacia la libertad, sino a creer que tenemos una esencia en nosotros, cuando ese no es el caso, o a creer que hay algo que nos determina, nos define, ¿no? Precisamente lo que va a creer Levinas es que no existe eso que nos define, ¿no? Entonces, pero es importante asumir por eso el peso del otro, porque el otro viene a romper esa subjetividad que me encierra en mí mismo y más bien me abre a una subjetividad que me permite atender y reconocer la diferencia, la particularidad que tiene el otro, ¿no? Cito a Levinas en la página 262, el otro, que en tanto que otro se sitúa en una dimensión de altura y de abatimiento, glorioso abatimiento, tiene la cara del pobre, del extranjero, de la viuda, del huérfano, y a la vez del Señor llamado a investir y a justificar mi libertad. Vean, estas cuatro figuras, ¿no? El pobre, el extranjero, la viuda y el huérfano, todas condiciones de vulnerabilidad. Pero esa vulnerabilidad yo también la tengo, ¿no? Y precisamente Dios, ¿no? Es quien ha colocado en mí esa propia condición de vulnerabilidad. Yo en la práctica puedo asumirme porque tengo de repente medios económicos, políticos, sociales, tengo una serie de recursos que están a mi disposición, que yo puedo sentir no la vulnerabilidad del pobre, el extranjero, la viuda y el huérfano, pero en realidad a un nivel existencial también soy vulnerable. Pero eso es lo que los medios materiales me evitan que yo pueda asumir o entender, ¿no? Entonces, desigualdad que no aparecería un tercero que nos contase, significa precisamente la ausencia de un tercero capaz de abarcar al yo y al otro. No hay un tercero que abarca al yo y al otro, ¿no? El yo intenta ir hacia el otro, pero el otro es tan otro que nunca lo abarca el yo. Y no hay nada que abarque al otro, ¿no? De modo que la multiplicidad original es constatada en el cara a cara mismo que la constituye. Se produce en múltiples singularidades y no en un ser exterior a este número y que contasen los múltiples. La desigualdad es en esta imposibilidad de un punto de vista exterior que solo podría abolirla. La relación que se establece, relación de enseñanza, de señorío, de transitividad, es el lenguaje y solo se produce al hablar, quien en consecuencia hace frente el mismo. Acá hay que tener cuidado porque no está diciendo literalmente que el lenguaje es la forma, no, el lenguaje es la forma que tenemos de relacionarnos, pero el lenguaje también puede convertirse en una forma de posesión, de definir y ubicar a los sujetos en el mundo y darle su lugar y decir, él es obrero, esto es un casco, esto es una silla, y tratar a los seres humanos como si fuéramos algo ya dado, determinado, cuando en realidad una de las características de nuestra condición existencial es estar abiertos al porvenir. O sea, no hay nada que nos defina, sino que siempre estamos abiertos en nuestra condición existencial. Entonces, este punto en Levinas es interesante porque, claro, el lenguaje nos permite hablar de cosas que ya están fijadas, ¿no? O sea, esta botella de San Mateo ya está fijada, esta botella de San Mateo tiene una cantidad determinada, es agua con gas, la tapa es de tal forma, tiene una banda de plástico, etcétera, etcétera. Entonces ya tiene condiciones que son. Entonces, muchos objetos podemos predicar de ellos con el lenguaje que son, pero el ser humano no es algo que otro sujeto pueda determinar. Ni yo mismo puedo determinar qué soy, quién soy, ni el otro puede determinar quién yo soy o quién es el otro. Entonces, esa condición de apertura, ¿no? Debería ser en nosotros, que eso es lo que hemos estado viendo en Levinas, debería ser en nosotros que nos sentamos interpelados, llamados a atender al otro, a cuidar del otro, a hacernos responsables del otro, porque esa es la condición de nuestra existencia humana, ¿no? Nuestra existencia es auténtica en la medida que podemos asumir el peso de nuestra existencia desde esa condición, ¿no? De que no hay nada que nos determine,
sino que estamos abiertos a un porvenir que siempre nos llama, nos demanda, nos exige, ¿no? Que nos interpela de forma permanente. Cito a Levinas: el acontecimiento metafísico de la trascendencia, el recibimiento del otro, la hospitalidad, deseo y lenguaje, no se realiza como amor, pero la trascendencia del discurso está ligada al amor. Vamos a mostrar cómo, por el amor, la trascendencia va a la vez más lejos y más cerca que el lenguaje. Y como ven, es una forma que nadie quiere hacer porque ustedes saben, esos chicos eh, no pueden no aceptar, ¿no? Porque utilizamos oro, utilizamos lo mejor que podamos encontrar para poder ganar el, el espacio, ¿no? Pero el acontecimiento metafísico de trascendencia, el recibimiento del otro, la hospitalidad, deseo y lenguaje, no se realiza como amor, ¿no? Entonces hay que entender la diferencia de formar siempre acontecimientos que manipulamos con experimentos que realmente son abiertos. Entonces, hay una diferencia en la que uno sí es realmente abierta y uno realmente acepta la diferencia, con otra que más bien controlo todo y hago que todo ocurra como yo quiero que ocurra y proyecto el otro no hacia lo abierto, sino a lo que yo predigo. Entonces, ahí hay dos diferencias o dos tratos totalmente diferentes. Pueden parecer iguales, porque vuelvo a repetir, una puede decir, no, pero es lo mismo, porque finalmente la libertad está haciendo lo que se quiera. No, es que no es lo mismo cuando uno tiene un aspecto abierto en el que no se puede controlar lo que está por acontecer, a lo contrario, a creer de que precisamente abriendo las preguntas estamos determinando las condiciones de aparición del sujeto. Y eso es algo que hay que evitar y hay que cuidar, ¿no? No creer de que se puede determinar las condiciones de lo que se está enunciando. Cito en la página 265, el amor no tiene más término que la persona. La persona goza aquí de un privilegio. La intención amorosa va hacia el otro, hacia el amigo, el hijo, el hermano, la amada, los padres. Pero una cosa, una abstracción, un libro, pueden igualmente ser objetos de amor. Es que por un aspecto esencial, el amor, que como trascendencia va hacia el otro, nos arroja más acá de la inmanencia misma. Designa un movimiento por el cual el ser busca aquello a lo cual se ligó antes de haber tomado la iniciativa de la búsqueda y a pesar de la exterioridad en la que se encuentra. La aventura por excelencia es también una predestinación, elección de lo que no ha sido elegido. Entonces, como ven, Levinas, es importante entender de que nos encontramos entendiendo o asimilando, comprendiendo que los seres humanos no hay algo que nos determine. Nos gusta pensarnos desde la determinación porque es más fácil no querer asumir el peso de la libertad. Es más fácil querer predeterminarnos, ¿no? Asumir de que hay condiciones que nos hacen de A, B, C, D, F o Z forma, ¿no? Y más bien nos cuesta asimilar lo abierto que somos, que no hay nada que nos determine, ¿no? La condición existencial precisamente nos confronta ante que nada nos determina, ¿no? Y que el amor, precisamente el eros, nos apasiona hacia el otro, pero que no deberíamos apasionarnos del modo en que queramos poseerlo, controlarlo, hacerlo nosotros dueños de, sino el amor como una forma de asumir la libertad del otro. Libertad que implica que pueda acontecer de la manera en que necesite hacerlo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cito a Levinas en la página 265. El amor sigue siendo una relación con el otro que se transforma en necesidad. Y esta necesidad presupone aún la exterioridad total, la trascendencia del otro, del amado. Pero el amor va también más allá del amado. Por eso, a través del rostro, filtra la oscura luz que viene de más allá del rostro, de lo que aún no es, de un futuro jamás bastante futuro, más lejano que lo posible, gozo de lo trascendente casi contradictorio.
En sus términos, el amor no se anuncia verdaderamente ni en el hablar erótico en el que se interpreta como sensación, ni en el lenguaje espiritual que lo eleva al deseo de lo trascendente, ¿no? Entonces, como ven, hay que ir entendiendo en Levinas, la condición de la existencia, que no es la condición de la existencia que intenta evadir su propia vulnerabilidad, su propia fragilidad, su propio estar en el mundo, que se enfrenta precisamente a el aquí y el ahora, ¿no? Que más que pensarse como una entidad abstracta, como un sujeto, un individuo totalmente conceptual, es un sujeto que está dado en el mundo y que tiene que pensar y reflexionar sobre cómo actuar, por qué actuar, para qué actuar, ¿no? Acá tenemos una imagen de Sartre con, ¿no? Este es Sartre con Levinas, y cito en la página 269, la caricia aspira a lo tierno, que no tiene ya el estatuto de un ente, que sale de los números y los seres, y no es una cualidad de un ente. Lo tierno designa una modalidad, la modalidad de sostenerse en la no más nada, ¿no? En la tierra de no hombres, ¿no? Entre el ser y no ser aún. Modalidad que no se distingue como una significación, que en modo alguno ilumina, que se apaga y se desmaya, debilidad esencial de la amada, que se muestra vulnerable y mortal, ¿no? Entonces, vean cómo en caso de esta parte que estamos viendo de la última parte de Totalidad Infinito, se nos va mostrando el apego, el aferro que tiene la subjetividad hacia el propio yo y no querer aceptar la vulnerabilidad, la fragilidad, el sinsentido de la existencia, entendido el sinsentido como un sinsentido ulterior, último, final, ¿no? Predeterminado. El sentido se construye, se elige, se asume. El sentido es algo que el sujeto asume dentro de tener que cuidar del otro, atender al otro. Y ojo, siempre va a haber un tercero, ¿no? Porque yo no me puedo desvivir en un otro, sino que tengo que también atender a ese tercero y al cuarto y al quinto y a todos los que aparezcan. Entonces, pareciera sencillo y fácil simplemente concentrarme en la experiencia moral de hacerme responsable de uno, dos o tres o algo en específico. Y en realidad la responsabilidad implica la capacidad de poder responder por el otro en toda su complejidad, ¿no? Que es algo que, como vuelvo a repetir, se va haciendo difícil o complicado porque se va haciendo una visión esquemática de las cosas, ¿no? Donde se pudieran resolver los problemas como si fuera simplemente A o no A, cuando en realidad lo que nos está mostrando un autor como Levinas es que hay que romper con ese dualismo, con esa visión binaria de la realidad y hay que comenzar a comprender ese sentido de lo abierto, ¿no? De lo que está aconteciendo, de lo que está haciendo, y que vivimos en un mundo en el cual precisamente hay que saber comprender esa condición de lo abierto. Esto vamos a seguir conversando en clase, no se preocupen por ello, pero espero que puedan ir revisando esta cuarta parte de Totalidad Infinito para ir cerrando el libro y poder ir pasando a revisar alguna lectura talmúdica con mayor detalle. Esto es todo de mi parte por el momento. Agradecerles como siempre por su atención. Revisen el texto en cuestión y ya nos estamos viendo en un momento en clase. Cuídense. Gracias.